Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta masterclass. Es la anteúltima de este curso, una masterclass muy vinculada a la gestión deportiva, como es la organización de un evento internacional. Bueno, contamos con la presencia de Miquel de Uribe Echevarría, que es uno de los que está organizando, sobre todo la parte de estructural, este evento, que se va a hacer en septiembre en Guecho, por este mundial. Se ha tenido que retrasar, se iba a haber hecho en el 2020, se va a hacer en el 2021. Bueno, una breve presentación de Miquel. Podemos decir que él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, además máster de Estudios Europeos por la Universidad de Lovaina, y como formación complementaria ha cursado diversos cursos en protocolo, organización de eventos, además de los propios de gestión y de dirección de empresa. Desde el año 98 hasta el 2019 ejerció como director de la empresa organizadora de congresos Ergofi y de la agencia de turismo receptivo Intravel. Actualmente sigue trabajando como Event Planner y es coordinador del holding de empresas Sude Caldera. En su trayectoria profesional ha ejercido como responsable de eventos en más de 100 eventos de carácter estatal e internacional, de muy diferentes ámbitos, tecnológicos, científicos, culturales, turismo, ferias profesionales, institucionales y también deportivos. Siempre le ha gustado la participación social e intenta dar a sus proyectos de eventos una mirada colectiva y buscar el retorno social, ¿no? Por eso este título que le ha puesto Miquel, ¿no? de un evento con alma o un mundial con alma, ¿no? Bueno, Miquel se ha prestado a explicarnos un poco lo complejo que es organizar un evento internacional. A veces da lo mismo de muchos que de pocos, porque el trabajo viene a ser el mismo muchas veces. Y bueno, pues sin más, ya sabéis que la estructura va a ser una presentación del ponente y luego, si queréis realizarle preguntas, dudas, lo que tengáis, lo podéis hacer a través del chat y le trasladan las preguntas y él responderá lo que pueda. Además, veis en el chat que hay un enlace a YouTube y es un anuncio promocional del Mundial de Sokatira para que el que lo quiera ver, pues que pinche y lo que dura un minuto, dura muy poquito, pero es algo, bueno, para que veáis hasta dónde ha llegado, que tiene su propio promoción, ¿no? Y todo cuesta, bueno, luego ya veis y demás, sí, que está en euskera puesto el título de la ponencia. Bueno, sin más, le doy la palabra a Miquel. Muchas gracias, Miquel. Arratsaldeon, Fernando, eta arratsaldeon danori. Bueno, en primer lugar, quisiera hacer partícipes y agradecer también a los que habéis hecho posible que esté hoy con vosotros y vosotras, en concreto a Deustu Campus como organizador de esta masterclass y también a todo el colectivo que está detrás del campeonato, en principio por confiar en mí a la hora de apoyar en este evento y luego por el trabajo que están desarrollando todos ellos. Creo que se ve la presentación, ¿no? Hola. Entiendo que se está viendo la presentación. Sí, se ve la presentación, sí. Vale. Bueno, quería, antes de empezar un poco, y dado que estábamos en un ámbito académico, trasladaros cuáles son los objetivos de esta charla. Entiendo que hay personas de perfil muy diferente, con lo cual, bueno, pues espero que alguno de los puntos al menos os interese. Pero yo destacaría 4 objetivos. Por una parte, mostrar las herramientas para gestionar un evento, qué tipo de sistemática, herramientas solemos utilizar a la hora de organizar un evento. Como bien ha dicho Fernando ahora, da igual a veces que sea de 5, de 10 o de 1000, ¿vale? O que sea regional, estatal o internacional. Muchas veces la sistemática y las herramientas suelen ser muy parecidas. También me gustaría que intuyieseis un poco, o por lo menos dar esa semilla o de estos 20 años que llevo de experiencia en el sector, ver las claves para que un evento funcione. Por otra parte, y algo que me parece muy interesante, es dar a conocer la sokatira como deporte. Voy a decirlo de forma un poco, si me permitís la expresión, yo soy un mercenario, digamos, de los eventos y voy cambiando de temática y además con mucho interés en el sentido de que, bueno, mi trabajo me da oportunidad de conocer ámbitos muy diferentes y sobre todo personas muy diferentes en ámbitos de trabajo, pues muchas veces de mucho interés, ¿no? Y por último, tiene como objetivo la charla animar a las personas que estéis ahí a que, si lo deseáis,
os unáis un poco al proyecto del Mundial mediante las prácticas que lanza Deusto Campus o la modalidad de voluntariado que sacaremos al final. Entrados en harina, sí me gustaría, antes que nada, hablar de nuestra profesión. En inglés se utiliza un término que es Event Planner, organizador de eventos en castellano. A lo largo de estos 20 años yo he conocido que la propia prestación del servicio ha cambiado mucho, con lo cual el perfil también de las personas que estamos detrás de este tipo de trabajos también. Normalmente, cuando pensamos en las tareas que cumplimos, parece ser que es la ejecución misma de un evento y nos imaginamos una inauguración al caso y, bueno, pues normalmente la gente lo que piensa es que a lo que nos dedicamos es a contratar la sede, el catering y a poner bonito algo y amenizar con alguna actividad musical o lo que fuere. A mí me gusta decir que nuestro proceso es un proceso integral desde el comienzo de lo que esa organización, esa entidad promotora comienza a gestar dentro de su interés de buscar algo, ¿no? Cuando organiza un evento. Normalmente va vinculado a algo de la comunicación. Un evento normalmente es la muestra externa y evidente pues, del interés o científico de una materia, los avances que se han podido desarrollar a lo largo de ese tiempo, mostrar el perfil de un producto, hacer una promoción de un destino, diferentes temáticas que normalmente conllevan, pues, primeramente, el diseño de un evento. Nos gusta entrar en lo que es la primera fase del diseño, dado que ahí es donde se conoce tanto los objetivos que tiene esa entidad, persona que organiza como promotor, como también saber un poco dónde enclava su interés, sus limitaciones y dar los consejos desde el principio. Es decir, ayudamos a gestar esa idea de evento y a dar alternativas de cómo dimensionar, cómo caracterizar ese evento que se desea realizar, incluso todavía aunque no haya recursos para ello. El segundo punto, precisamente, es organizar los recursos y los procesos. Una vez que ya está diseñado el evento y que se decide ir adelante, se organiza en el tiempo y a través de diferentes herramientas esos recursos y procesos que tenemos. Obviamente no todos los eventos tienen los mismos recursos, con lo cual es importante medir eso. Y por último es ejecutar y producir el evento para dar paso al final a una evaluación y justificación. Entonces, a veces se suele pensar que todo esto tiene que ver con la capacidad de los profesionales de organizar solamente. Yo extiendo un poco esa categorización a saber, al menos desde el punto de la dirección o la coordinación del proyecto, tiene que ver con comunicación, tiene que ver también con controlar ámbitos legales, muchas veces capacidades de organizaciones, capacidades contables o de cómo llevar la gestión contable del proyecto y presupuestaria, la producción, lo comercial. Y hay un aspecto que es la clave para mí de nuestro perfil. Yo suelo decir que conocer el entorno de trabajo es el principal bastión o pilar donde empezamos a organizar un evento. Y ahí me refiero sobre todo al componente humano, saber con qué personas están detrás de este proyecto, cuál es la capacidad de decisión de esas personas, cuál es la capacidad o el conocimiento que puedan tener de determinadas cosas, cuál es la forma en la que yo puedo ayudar de mejor manera a organizar esos recursos, cómo animar, a veces cómo limitar, hasta qué punto censar también determinadas decisiones que se puedan tomar. Entonces, ese componente humano, sobre todo de cómo sacar adelante el proyecto, me parece la clave de cualquier proyecto de evento. En esta charla estructuro en 3 bloques la ponencia. Por una parte, me gustaría dar un contexto de qué es Sokatira Mundiala, explicaros el campeonato y, por último, ver los procesos que están implícitos en la organización. Antes os ponía, bueno, la mención que ha hecho Juan Carlos al link
no le doy aquí al pasar el link porque hemos visto que se ve un poco deficiente, pero os invito a, si queréis entrar en el vídeo de YouTube. Aquí se ve un colectivo de chicos y chicas, todos componentes de diferentes equipos de Sokatira, ¿vale? En este caso está el Club Derecho, el Club Gastedi y el Club Goierri. Y me refería al alma a representar en ellos el colectivo, digamos, que está detrás de este tema. Cuando empiezo a trabajar, ver ese alma, ver ese colectivo humano, esa clave del evento, ver que el evento tiene sentido desde el punto de vista organizativo, que tiene unos objetivos, que tiene una continuidad dentro de un esquema temporal donde antes se han hecho determinadas cosas y después se van a hacer otras, me parece fundamental. Y en los 24 meses más o menos que ya me encuentro organizando este evento, me he encontrado con un colectivo humano, con un proyecto, digamos, con sentido, con unas instituciones que apoyan, con un cierto sentido, y por eso me ha gustado titular este evento un evento con alma, esta conferencia un evento con alma. Explicaros también que quizás el ámbito de la sokatira, al ser un deporte amateur, y que ellos son los auténticos protagonistas, también representar que es una gran familia, tanto a nivel local como a nivel internacional. Por mucho que se diga campeonato del mundo, al final representa a un colectivo, vamos a decir, de unas 2.500 personas que se mueven a nivel internacional, que se pagan ellos los desplazamientos, que, digamos, se encuentran cada 2, 3 años en un campeonato con gente diferente y que al final componen una familia que le da cierto sentido, digamos, de un evento familiar. El contexto en el que se mueve la sokatira, he puesto esta slide porque a mí también me ha sorprendido, ¿no? Mucha gente que no estamos cerca de esta disciplina deportiva, pues a veces desconocemos un montón de cosas. Y hay incluso muchas personas a las cuales, conociendo que yo estaba organizando esto, pero me decían, pero esto no es un deporte de Euskadi que se ha inventado aquí. Pues bueno, me gustaría sin más poner en una línea del tiempo que este deporte parte de la prehistoria, vinculado a los ritos, pues en Hawái, Birmania, Nueva Zelanda, los inuits. Bueno, veis ahí diferentes regiones del mundo en donde ya la disputa con una cuerda era algo habitual. Luego, de una forma quizás un poco más formal, entre el año 2500 a.C. y el 1800 se convierte en deporte, supera el ámbito del ritual y tanto los egipcios, los griegos, como las culturas mayas o incluso ya China, por ejemplo, empieza a ser en el año 1100, por ejemplo, ya una disciplina deportiva reconocida. Ya llegamos a Europa en el año más o menos 1200, donde los escandinavos pues tienen también la sokatira como un deporte. Es en 1800, 1900 donde el deporte se normativiza y se fijan una serie de reglas de cara a la competición. Y entre el año 1900 y 1920, pues digamos que es la época cumbre cuando el Comité Olímpico Internacional lo reconoce como deporte olímpico y se compite en estas categorías. Y otro de los hitos es la creación en 1960 de la Federación Internacional de Sokatira, lo que se llama TWIF, Tug of War International Federation, y ellos son un poco los que ya empiezan a organizar los campeonatos a nivel internacional. La TWIF, como tal, está formada en 1960 y desde el año 2002 es una federación reconocida por el COI. Compiten en los World Games para deportes minoritarios que se celebra cada 4 años y lo componen 72 federaciones nacionales de los 5 continentes. Veis ahí en rojo señalado qué países participan de una u otra forma. Hay algunos de una forma débil, pero bueno, hay un colectivo más o menos de unos 35 países que son fieles en las competiciones y que participan activamente en la TWIF. Obviamente hay potencias o naciones que tienen una mayor tradición y un mayor número de personas federadas. Quisiera también mostraros un mapa de Euskal Herria
simplemente para señalar, cuando hemos estado investigando y como material también que luego utilizaremos a nivel de difusión, que no lo pongo ahora, pero simplemente señalar un mapa de nuestro territorio y los equipos que están activos, digamos, desde el año 84 al 2020, han competido al menos en tres campeonatos de Euskadi, ¿vale? Veis que, bueno, pues es un mapa bastante lleno, con bastante tradición en Vizcaya, Guipúzcoa y el norte de Navarra, y que también en Iparralde tiene una tradición bastante grande. A nivel de datos, en el 2019 también la Federación Vasca, que es donde está integrado de Herri Kirola, es donde está integrado, digamos, la Sokatira, lo mismo que con las federaciones territoriales, está integrado por 15 clubs que agrupan a 355 personas federadas, de las cuales 130 son mujeres y 125 son hombres. Veis aquí, 225 son hombres, perdón. Veis aquí que la participación, esto es de los rasgos también que me gustaría destacar, que es una disciplina donde la participación de la mujer es grande, pero más allá incluso de ello, y para también sorpresa mía, se compite también en modalidad mixta y tiene también su arraigo. 4 hombres y 4 mujeres en una misma cuerda compiten contra 4 hombres y contra 4 mujeres. En Iparralde existen otros clubes que, además de la sokatira, practican otros deportes y que tienen alrededor más o menos de 200 fichas. Con lo cual, hablamos que en toda Euskal Herria hay unas 550 personas federadas, y en el Mundial de Tierra se compite también en modalidad goma, indoor, que se llama, o outdoor, que es en tierra. Y bueno, en la modalidad de outdoor de tierra, se espera que en Getxo compitan 4 o 5 clubes de Euskadi, que son Gastedi, Getxo, Goierri, lo que es Vizcaya, y luego Mutriku y Barra en Guipúzcoa. En el contexto internacional, y también por esto singular, la sokatira, se hizo ya desde el año 1978 un esfuerzo por convertirse en miembro de pleno derecho de la TUIF a nivel internacional. Y lo denegaron al principio y se compitió como selección española. Luego hubo una fase en donde se decidió no competir a modo de presión. Se hizo un trabajo constante y a nivel de años para lograr esa oficialidad, y en el 2014, como un hito, digamos, para el deporte vasco, la TUIF admite a Basque Country como miembro de pleno derecho, y en el 2015 realiza su primera competición internacional, creo recordar, en Estados Unidos. A nivel deportivo, la selección vasca se encuentra entre el ranking de las mejores. En esta línea del tiempo, también señalar que el esfuerzo, digamos, de este mundial o la consecución de este mundial también me parece como un reconocimiento a esta consideración de nación, de internacional, capaz de competir con otras selecciones de otros países de igual a igual, de Euskadi, ¿no? De Basque Country. El campeonato, pongo ahí una ficha del evento. Esto es una de las primeras herramientas que normalmente solemos abrir cuando abrimos un evento, y es definir en diferentes datos en qué consiste el evento. Veis ahí que el nombre es 2021 World Outdoor Tug of War Championships, que es del 15 al 19 de septiembre de 2021, que se celebra en Getxo, en Fadura, en las instalaciones de Fadura. Existe una entidad convocante, que es el Tug of War International Federation, y una entidad organizadora, que es una entidad creada ad hoc, que se llama Asociación Sokatira Getxo 2020, que lo conforman la Federación Vasca de Herri Kirolak, la Federación Vizcaína de Herri Kirolak y la Asociación Club Getxo de deporte. Entonces, entre ellas conforman la asociación que instrumentaliza la organización del campeonato. La periodicidad es cada 2 años, y las anteriores ediciones fueron 2018 Ciudad del Cabo, 2016 Malmo y 2014 Madison. El público objetivo son asociaciones internacionales adheridas a la TUIF y los clubes de estos países. Es decir, luego veremos que se compite de 2 modalidades. Los 2 primeros días por clubes, que se llama modalidad, bueno, campeonato Open, y campeonato de naciones, que es el sábado y el domingo, en las mismas categorías.
El número de participantes en una media, digamos, de estos 3 últimos años suelen ser unos 1.400 personas de 90 clubs de 30 nacionalidades. De ámbito internacional, con los dos formatos que os he comentado ahora, y la financiación se suele hacer con cuotas de inscripción, los patrocinios privados y públicos, merchandising y otro tipo de recursos. La candidatura se obtuvo en Suecia en mayo del 2015. Veis ahí las 3 entidades que conforman, digamos, la asociación, ¿vale? Que a su vez, con el apoyo de 3 instituciones clave, conforman lo que es el núcleo del comité organizador. En este caso, el Gobierno vasco, el Departamento de Cultura, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Guecho forman parte del comité organizador y apoyan de una forma determinante la realización del campeonato. Una diapositiva que me parece fundamental y a esto le dimos unas cuantas vueltas porque obviamente no es lo mismo dejar los recursos en un ámbito o en otro y saber cuál es realmente la apuesta que hace el comité organizador es algo fundamental. Entonces, describo aquí en 5 líneas algo que tiene mucho más extensión y que tiene también sus matices, pero resumidamente diría que el campeonato tiene que servir para que Basque Country, como miembro asociado, fortalezca su posición dentro de la TUIF, ¿vale? Este trabajo interno dentro de una federación siempre es importante, ¿vale? Tener aliados, significarse por ser uno de los naciones clave dentro de este deporte, eso es algo que nos interesa. Otro punto importante es dejar un legado para próximos campeonatos. La sokatira es un deporte que tiene pocos recursos y como tal, pues bueno, está limitada a la hora de implementar mejoras que conlleven un gasto económico o incluso a nivel de trabajo, es decir, no todas pueden contar con una secretaría técnica o con unos ciertos recursos que ayuden a organizar el trabajo. Todo lo que veíamos importante era que aquellos recursos que estábamos nosotros implementando aquí, que queríamos que podían mejorar el propio campeonato, pudiesen ser utilizados en próximos campeonatos, una forma de ceder. Ahí hablábamos de ceder en ámbitos como especialmente el conocimiento del deporte, es decir, narrar de qué va este tema y que la difusión del deporte pues tenga también diferentes soportes que den a explicar en qué consiste, la sostenibilidad como concepto clave y ahí, pues bueno, nuestra alianza con IOBE y dentro del proyecto Ronca Garbía, pues una sistemática de cómo controlar los recursos y hacer más sostenibles los eventos, la gestión y acceso a la información, la forma o la aplicación de inscripción que nos parecía muy obsoleta, bueno, dejar un legado. El tercer punto del objetivo era demostrar la capacidad de aspiraciones de la selección vasca de competir en el ámbito internacional. No es más ni menos que demostrar que Basque Country, dentro de su tamaño y en diferentes disciplinas deportivas, es capaz, digamos, de disputar o de aspirar también, incluso como en este caso, a por las medallas. Es decir, que tenemos esa ambición de convertirnos en una selección más a nivel internacional y también, obviamente, deportivamente competir. Un cuarto punto, sobre todo mirando al ámbito local, es la difusión y puesta en valor de este deporte. Pocas personas conocen o conocíamos o conocemos lo que es el deporte en sí, más allá de 4 datos y dentro de la simplicidad que sabemos que es tirar unos de un lado y otros de otro, ¿no? Y el que al final consiga arrastrar. Pero yo creo que es importante que se traslade y además es algo que dentro del comité deportivo se incidió mucho, es que se entienda que es un deporte, no es un juego, ¿vale? Que hay personas que se tecnifican a lo largo durante todo el año para ser más competitivos, que se cuidan la alimentación, que tienen una serie de técnicas a la hora de entrenar, en fin, que se hace un control antidoping para evitar trampas, en definitiva, que es un deporte en toda regla y que las personas que lo practican son
deportistas. Y por último, que no es algo desdeñable, es la capacidad que nos da que 30 nacionalidades diferentes, 1.500 deportistas, vengan aquí, conozcan nuestro país y también lo puedan difundir, y el rendimiento económico que hacen al venir aquí en todos los servicios que consumen. La sede, bueno, Fadura, que ya fue sede del primer campeonato que se hizo indoor de goma en el año 91, y luego en el 95 tuvo uno de un europeo. Y bueno, pues yo creo que son unas instalaciones magníficas para acoger este tipo de campeonatos. Aquí veis las categorías en las que se compite a nivel internacional. Veis hombres, mujeres y mixto, y en categorías senior, sub-23 y junior, entre 14 y 18 años, de diferentes pesos. Pasando al tema de los procesos, de cómo hemos trabajado, quisiera comenzar por la candidatura. En este tipo de campeonatos, pero bueno, suele ser normalmente en muchos eventos donde se concurre y se compite con otras candidaturas, hay que años antes visualizar ese deseo y trasladarlo a una candidatura y trabajarla. Bueno, pues ya desde el año 2014 se presenta esta candidatura, tanto en indoor como en outdoor, y al final sale Guecho 2020, veis ahí las fechas originales que teníamos, se admite la candidatura del campeonato de tierra, el outdoor. Ahí también hay un esfuerzo grande por diseñar lo que es la candidatura. Una vez que se nos concede el campeonato, para mí es fundamental organizar la toma de decisiones y la forma de trabajo. ¿Vale? En este caso, pensamos en hacer 3 comités. Un comité organizador, que es al final soberano en la toma de decisiones, donde están, como antes había comentado, las instituciones y también las entidades promotoras. Y también, digamos que, es el que también justifica luego también pues, todos los presupuestos, las contrataciones que se pueden hacer, etcétera, etcétera. En un segundo nivel, pero no menos importante, y yo creo que además aquí mucho del alma se concentra en este comité, es el comité deportivo. Es un comité voluntario de personas que está integrado por las personas pertenecientes a diferentes clubes, las personas de Guecho Quirola como gestores de la instalación de Fadura, y determinadas personas clave, digamos, dentro del ámbito deportivo de gobierno vasco, y que, además de la Secretaría Técnica, y aquí sobre todo trabajamos un poco las decisiones que luego sometemos al comité organizador. Todos los diseños, todos los procesos que vamos viendo son propuestas del comité deportivo al comité organizador. Y en esa medida yo creo que entiendo que el alma de la Sokatira reside ahí, y lo que nosotros planteamos al comité organizador son aquellos diseños, cómo vemos que se debería organizar. El comité organizador hasta la fecha pues ha respetado mucho todos estos criterios. Y por último, un comité operativo de supervisión del presupuesto, de toma de decisiones ejecutivas en cuanto a adjudicación de determinados servicios, etcétera. Comenzamos nuestro trabajo ya un poco más práctico. Aquí veis a personas miembros del comité deportivo y también alguna persona del comité organizador, intentando hacer un proceso que llamamos rethinking, ¿vale? Y es intentar identificar, hacer un mapa de actores, primero identificar a quién vamos a ofrecer este servicio. Es decir, cuando nos ponemos a organizar Sokatira Mundial, ¿a quién está detrás? Las decisiones o los recursos que pongamos, ¿a quién van a estar dirigidos? ¿Cuáles son las nucleares? ¿Cuáles son las cosas que son secundarias? Todo este tipo de identificación, tanto en mapa de actores como la definición de la experiencia, es decir, desde que llega cada uno de estos colectivos hasta que se va, ¿qué experiencia, qué satisfacción deseamos que se lleve esas personas? ¿O dónde creemos que puede encontrar toda esa experiencia? Entonces, todo ese trabajo se resumió en un documento de 40 o 50 hojas de diseño en el que identificamos qué íbamos a hacer, por qué íbamos a apostar
en este campeonato. El segundo paso que dimos fue el de la identidad, dotarnos de una identidad. Bueno, en este logo, Sokatira Mundiala Basque Country Taco World Championship, y con la estrellita a la izquierda, hay un trabajo también, le comentaba antes a Fernando, de prácticamente un mes, en el que participó también bastantes miembros del comité deportivo y el que tuvimos también nuestra polémica, porque la forma de representar hasta ahora en los campeonatos por parte de las diferentes naciones normalmente se recurría al tirador, al tiralari, ¿vale? Nosotros más veíamos la figura de una soca y mediante la soca, la cuerda, queremos representar en forma de estrellas, hemos querido representar una modalidad deportiva que se extiende por todo el mundo, que crea lazos entre distintas generaciones y países y que involucra a mujeres y a hombres por igual. Entonces, eso condensa un poco eso, aparte del nombre, del propio nombre, Sokatira Mundiala. Y este es el nombre no traducido, sino que esta es la marca que trasladamos a nivel internacional. Hemos querido representar un deporte muy nuestro, en el que se nos reconoce internacionalmente en una competición de máximo nivel y en el que aspiramos a lograr los máximos éxitos deportivos. Es decir, todos aquellos objetivos que hemos visto anteriormente hemos intentado que se trasladen en esta identidad corporativa. Es bastante más rico y bueno, pues también nuevamente es un documento de 30 hojas que condensa un trabajo muy interesante. A partir de esta identidad y de objetivos constituimos un plan de comunicación con objetivos, mensajes, indicadores, canales, algo que nos intentara definir en esta trayectoria de 2 años qué es, cómo vamos a comunicar y cuáles son nuestros objetivos de comunicación. Nos dotamos también de un presupuesto que tiene gastos e ingresos de forma equilibrada. En este caso, bueno, normalmente es una forma de estructurar, ¿vale? Veis ahí 5 bloques principales de equipamiento, logística, personal, comunicación y organización. La mayor parte del presupuesto se va en lo que es la logística, el alojamiento de 1.400 personas, digamos que los ingresos también son equivalentes. Nosotros cobramos el ingreso, la gente nos paga también el alojamiento y los recursos, el traslado, etcétera, con un fee que ponemos de campeonato y eso también, como veremos luego, es la mayor parte de los ingresos, pero también es la mayor parte de nuestro gasto. Y ahí veis los equilibrios, digamos, a nivel porcentual de qué representa cada uno de los capítulos. En los ingresos, los equipos participantes aportan un 47%, además de un 4% de fee de participación, en total un 51% de ingresos a nivel de cuotas, digamos, que cobramos a los diferentes equipos y clubes. El resto, en su mayor parte, el 48%, es patrocinio público-privado y luego hay una pequeña parte de explotación a nivel de ingresos por entradas, explotación de la chosna, etc. Otra de las herramientas que me gustaría compartir con vosotros es algo fundamental, a lo cual llamamos nosotros el cronograma de trabajo. Veis ahí una línea del tiempo que va desde marzo, el primer bloque es marzo-agosto del 2020, pero que en definitiva va desde marzo del 2020 hasta octubre del 2021. Y aquí veis un mapa de relación de las tareas que tenemos que hacer identificadas. Entonces, algunas asociadas a la coordinación, otras a la difusión, otras al ámbito comercial, otro bloque a nivel de inscripción, un quinto de personal y un sexto de logística. Veis ahí también, por ejemplo, el de personal va asociado también a la aprobación de un plan de voluntariado, búsqueda de personal voluntario, selección del personal, plan del personal y de formación. Bueno, en fin, veis allí cómo se representa en los diferentes meses el cronograma de trabajo, que es algo fundamental. A esto normalmente se le añade quién es el responsable de cada uno de estos ámbitos. Y tras estos trabajos nos pusimos a definir el plan operativo. El plan operativo es redactar cómo va a ocurrir
cada uno de los elementos, cada uno de los procesos que va a ocurrir en esos días durante el campeonato. Entonces, bueno, ahí simplemente os he puesto a nivel gráfico el diseño que hicimos de la infraestructura para hacernos todos una idea y para empezar a definir, delimitar los espacios, contratar los recursos que queremos, etcétera. Entonces, bueno, empezamos por la definición de los diferentes recursos que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí veis el campo de tiro de qué se va, cómo va a estar conformado. Veis el verde sería la pista, digamos, el medio de la pista de atletismo de Fadura, con 4 zonas de salida y de competición y en cada una 4 cuerdas de competición. Bueno, así es difícil de ver, pero vamos, en su conjunto es la definición de aquellos recursos que vamos a ver en sede. A nivel más de detalle, por ejemplo, esta es la zona de pesaje, cómo organizaríamos la zona de pesaje dentro de... Y con cada uno de los elementos, lo que os decía, necesitamos 10 mesas de 1,5 por 1, 25 sillas plegables, bueno, pues toda una relación de elementos que van a estar en cada uno de los elementos. Y así se definen todo, el transporte, la comida, las recepciones, las inauguraciones, los actos protocolarios, la presencia de la televisión, el speaker, en fin, todos los detalles que os podéis imaginar de un evento se llevan al plano operativo. Y ya estamos en la fase de ejecución del evento. Bueno, ahí os he puesto una diapositiva con 4 procesos, digamos, que son claves, aparte del registro, que no estaría aquí, que habría que sumar, ¿vale? La acreditación, el proceso de acreditación. Luego estaría el pesaje como proceso antes de competir. Cada uno se homologa en un peso dado. El marcaje, digamos, para cada una de las competiciones. Veis ahí una pierna en la que se marca la categoría en la que se va a competir. Y luego el doping, el control de doping, que puede estar también, que se hace a lo largo de la competición, aparte de lo que es la tirada. Y un último estadio es la evaluación, el cumplimiento de los objetivos, el impacto comunicativo, económico y organizativo que ha tenido el evento. Vale. Por último, he puesto esta diapositiva titulada COVID, que os sonará un poco a todos, y ha sido, pues bueno, y está siendo una especie de tortura, ¿no? El organizador, si algo necesita, son certidumbres para trasladarlas al resto de procesos, equipos y recursos. Y lo que el COVID nos ha hecho es dudar una y otra vez sobre en qué escenario estamos, cuál es la capacidad de que se celebre el campeonato. Y tristemente os tengo que señalar que, aunque no lo he comentado al principio, el campeonato todavía no sabemos si finalmente se va a poder desarrollar. Estamos en una fase de consulta a las diferentes naciones y clubes y para la semana que viene, teóricamente, tendríamos que tener una respuesta de cuáles son esas voluntades. En el caso que veamos que hay un mínimo, abrimos el periodo de inscripción, que en este caso sería corto, para ver realmente, más allá de esas voluntades, quién paga ese fee de organización y establecemos unos mínimos a partir del cual consideramos que se puede hacer el campeonato, es decir, en base al número de clubes y naciones que se apuntan y en base al número de categorías que se puede disputar y a partir de ahí tomar una decisión de si realizamos el campeonato o no. Esto es complejísimo porque, claro, ni el cronograma que hemos hecho hasta ahora, ni el presupuesto que hemos hecho hasta ahora, ni el diseño que hemos hecho del campeonato se va a realizar de esa forma. Entonces, el margen de maniobra que tenemos en prácticamente 2 meses y medio hace cambiar totalmente el campeonato que todas y todos teníamos en mente. Entonces, va a ser difícil, pues eso, aquello que nos imaginábamos, aquellos objetivos que teníamos, mantenerlos en parte. Y vamos a tener que hacer, pues bueno, entre las personas que estamos involucradas en este campeonato, un esfuerzo grande para sacar adelante el evento. Bueno, pues yo creo que es la presentación. Devuelvo a Fernando la pantalla. Y estoy abierto a vuestras preguntas. Oye, pues muchísimas gracias, Miqueldi, por esta exposición que nos han hecho de este evento, este importante evento, y conocer un poquito más también la Sogatira.
Y bueno, ahora yo os animaría al que quiera que por favor que realice la pregunta por el chat y la leemos y así, bueno, pues es más fácil para todos. Yo de todas maneras tengo alguna cuestión que empezar yo en lo que la gente se anima a escribir, le doy tiempo a escribir. Bueno, has hablado de que hay una asociación que lo forman tres entidades, como es la Federación Vasca, la Federación Vizcaína y el Club de Guecho, ¿no? De Erquinola, de Sopatira y tal. ¿Por qué se crea esa asociación? Es decir, parece que sería la Federación Vasca, que es la que es miembro, entiendo, del comité, perdón, de la Federación Internacional de Sopatira, quien solicita, quien es el interlocutor y demás. Pero para organizarlo, creáis una asociación ad hoc. ¿Por qué viene motivado eso y qué ventajas o inconvenientes puede tener? Bueno, antes os he comentado que a la hora de organizar un evento es importante siempre cuidar el aspecto legal y el aspecto también a nivel contable y de proteger también los intereses de las entidades públicas que puedan estar detrás del evento. Entonces, esto es una decisión que se tomó antes de la contratación de la Secretaría Técnica, es decir, que es previo a mí, que quizás corresponde mejor explicar a las personas que tomaron la decisión, pero por resumirlo, se fundamenta sobre todo a la hora de vehiculizar también las aportaciones económicas que se pueden hacer, ¿vale? La capacidad de maniobra a la hora de trabajar y la protección legal en el caso de que esto salga mal o haya determinados, pues yo qué sé, imaginaos un accidente o un agujero económico importante, que esto no dañe a las propias entidades federativas como responsables últimas del evento, ¿vale? En cualquier caso, explicar también que es un poco anacrónico, porque si bien la Federación Vasca, digamos, es la que integra Sokatira, el ámbito de reconocimiento de la Sokatira es como Basque Country, ¿vale? Incluso el documento firmado entre la TUIF y la delegación vasca no se hace con la Federación, ¿vale? Sino que se hace con el representante de Basque Country dentro de la TUIF. Es decir, que ni siquiera tiene una personalidad jurídica. Entonces, a este nivel, más allá de que pueda estar mejor o peor hecho, no es algo entendible normalmente, vamos, a efectos de parámetros lógicos, ¿no? Vale, gracias, Miquel. Otro aspecto, claro, entiendo que un evento que estaba previsto para el 2020, como has presentado, y con casi la mitad del patrocinio público-privado para el 2020, hombre, el privado tiene menos problema, pero lo público, que tiene siempre que andar con mucha antelación y demás, supongo que habrá sido para las entidades públicas, ¿no? Supongo que Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Derecho, muy complejo. Primero, una partida que tienen destinada para este evento que no se cumpla, con lo cual a veces les supone un problema, ¿no? Para Hacienda encantada porque de su dinero va Hacienda. Y luego, preguntarte si ese compromiso para 2021 sigue siendo el mismo o han tenido que reajustar o demás. El compromiso es el mismo y, sobre todo, yo lo que he percibido es que hay un gran componente, digamos, tanto de compromiso con el propio evento y de identificación del mismo como de responsabilidad. No fueron fechas fáciles, precisamente en estas fechas el año pasado estábamos negociando que Guecho fuese la que cogiera finalmente el tema, porque en principio le tocaba a Holanda el siguiente campeonato europeo, entonces habría que mover fechas. Incluso la TUIF no fue del todo receptiva, es decir, que primero nos desanimó como diciendo, bueno, habéis perdido vuestra oportunidad, tuvimos que pelear duro y ahí la implicación de las instituciones y de los miembros del comité organizador fue un trabajo bastante grande y desde el principio mostraron su voluntad de seguir apostando por este 2021. Lógicamente, la forma de mover el dinero o de habilitar esa partida presupuestaria nominativa que hace falta, etcétera, ya es un poco más complejo a nivel interno de cada una de las entidades, que quizás es mejor que
que no responda yo por desconocimiento también a veces, ¿no? Pero sí que desde el principio hubo un compromiso y aseguraron que ese dinero estaría disponible para el 2021. Y luego, frente a lo que dices, nuestro gran temor era la aportación privada, es decir, ¿quién va a patrocinar algo que no se sabe si se va a hacer? Entonces, eso ha sido, frente a lo público que nos ha dado esa certitud y sin los cuales no hubiese sido posible tirar adelante, el privado ha sido una pena, porque teníamos expectativas de captación de dinero privado que al final no han podido materializarse. En la organización también tenéis previsto para el tema de los árbitros, es decir, supongo que serán árbitros internacionales y que eso correrá por cuenta de la TUIF o del receptor, el organizador en este caso. No sé si eso nos puedes decir un poco qué previsiones hay de número de árbitros que vengan de fuera para arbitrar y demás, porque si has hablado del dopaje, bueno, que también es un aspecto importante, pero del arbitraje, ¿nos puedes comentar algo a nivel organizativo? A nivel de los árbitros, el número exacto no lo sé. Ellos vienen como officials, dentro del grupo officials, ¿vale? Y dentro de officials están controladores, es decir, gente que lleva el marcaje, lo que son jueces también de campo, lo que son también personal de la TUIF, que, digamos, lleva esa parte oficial del campeonato. Nosotros les pagamos el alojamiento y la estancia a todos ellos y es la TUIF luego la que se ocupa de pagarles a los mismos. Gracias. Ante esta incertidumbre, tenemos un deadline, una fecha límite, de decir, mira, esto es el día, yo qué sé, el 1 de junio, o tomamos una decisión, o el 15 de mayo, donde ya o para adelante o para atrás. Porque claro, o no sé, es verdad que es un evento de septiembre, pero claro, es tan complejo y entran tantos elementos, ¿no? Sobre todo temas de hoteles. Al final, de hecho, la instalación deportiva va a estar ahí. Pero claro, el tema hotelero, yo me parece lo más delicado, ¿no? Lo más a concretar, digo yo. O sea, no sé, o cuál es no solamente la fecha, sino también, es decir, cuál es el mayor condicionante. Los hoteles es el mayor condicionante, porque el catering o las cenas o tal, o el transporte de autobuses del aeropuerto, eso no me parece complicado, ¿no? Pero los hoteles, bloquear tantos hoteles, eso es... Sí, efectivamente. Sin duda, bueno, con la pandemia lo que nos ha ocurrido también es que el sector hotelero, pues lógicamente se ha quedado sin demanda. Entonces, nos ha dado un poco margen a la hora de negociar el release y el bloqueo de plazas que tenemos. Si ellos tuviesen más demanda por ahí, obviamente, pues nos harían a nosotros liberarlo. Existen ciertos bloqueos, alrededor de unas 800 habitaciones en toda la ciudad, en Bilbao, para que hemos tenido que hacer un rediseño, porque antes contábamos con diferentes categorías de establecimientos hoteleros para poder responder a diferentes presupuestos de equipos y ahora con el tema del COVID y a la hora de cumplir una serie de requisitos y un diseño que hemos hecho de cómo se gestionaría con un plan de pandemia todo el evento, ¿vale? Porque hay una propuesta que hemos realizado a la TUIF en el caso, digamos, máximo de pandemia que podamos tener en este momento, ¿vale? De acuerdo al plan Visiberri 3 en el escenario 4, podríamos realizar el evento y hemos hecho un diseño del evento a nivel de grupos burbuja con un diseño de infraestructuras y de los procesos muy restringido, en donde nosotros individualmente a cada burbuja le cogemos desde que viene y hasta que se va, están en un círculo cerrado con una serie de recursos ilimitados. Entonces, yo te diría que los hoteles es un tema muy peliagudo, me están llamando día tras día para ver cómo vamos y son los primeros interesados, pero nuevamente el mayor hándicap de todo esto es que no sabemos en qué escenario nos vamos a mover en septiembre. Y ese diseño de ese escenario, incluso a nivel normativo, puede cambiar. Digamos por caso, hemos planeado que a toda persona que venga, tanto oficials como deportistas, como la propia organización, el miércoles a la mañana nos sometemos todos a una prueba de antígenos, hoy en día, en el diseño que tenemos. Aquella persona que dé positivo
ese mismo día se le hace una PCR. Si es un competidor o cualquier otra persona, no podrá entrar dentro del recinto de competición y tendrá que permanecer aislado. La gran duda que nos han trasladado muchos equipos es que el concepto burbuja implicaría a todo el colectivo interno dentro de esa burbuja. Hemos trasladado este mismo tema a Gobierno vasco y, en principio, la reglamentación obligaría a efectivamente aislar a una burbuja. Imaginaros el caso de Sudáfrica, que viene, aparte, Sudáfrica tiene un componente añadido y es que hoy en día está dentro de los países, de esa lista de países que tienen que pasar cuarentena de 10 días antes de venir. O sea, tienen que venir, permanecer 10 días. Otros muchos no. Y esperemos que en septiembre la situación no sea así. Pero la casuística que estamos hablando es de una selección y unos equipos que se gastan una pasta y disponen de un dinero, de un tiempo dentro de su vida amateur para venir hasta aquí, que vienen aquí, dan positivo uno y aíslas a 30 personas de ese equipo, no compiten en 7 días y luego se tienen que volver a su casa, sin haber competido, sin la pasta y sin salir de la habitación del hotel. Pues realmente es una situación compleja, a la cual le estamos dando vueltas y, sobre todo, que no tenemos una reglamentación. Se espera que el plan Visiberri 4, que se está trabajando ahora, se apruebe en el mes de junio como decreto y ahí marcará nuevamente cómo debemos operar, cuáles son los límites de aforo, cuáles son otro tipo de elementos que no sabemos ahora y que no podemos dar respuesta. Vamos a ponernos, Miqueli, en antes de marzo del 20, antes del COVID y de esta historia, en todo el previo que habéis hecho desde preparar la candidatura, diseñarlo, empezar a montarlo y tal y cual, ¿no? Y a mí me gustaría que desde tu experiencia como organizador de eventos de más de 20 años, y que has organizado, que he estado contigo en eventos, en congresos, de miles de personas, de médicos, tecnológicos y demás. A mí me gustaría, comparándolo con el deporte, es decir, esas otras ramas que tú has tocado, si lo comparamos, si lo vemos al deporte, pero estoy hablando de la anterior situación normalizada, no lo que estamos viviendo, no sé si volveremos a esa normalidad o no. ¿Qué diferencias en positivo y en negativo te has encontrado a la hora? Es decir, por ejemplo, tú has recalcado varias veces en esta exposición la parte familiar, ¿no? De cercanía, de ambiente, de grupo, de conocimiento, de interrelación que hay en este mundial, ¿no? Es decir, eso sería un producto, eso que a lo mejor en otros eventos no se da tanto, ¿no? En esos previos, ¿no? Aquí también en el deporte hay mucho voluntariado y tú cuando organizas un congreso pues para dentistas o para informáticos o para, yo qué sé, organizadores, esos son profesionales y van ¿no? Entonces, sí me gustaría un poco, bueno, en positivo he visto esto en el ámbito del deporte y en negativo, que se podría transferir, pues esto otro. No sé si, ya sé que te estoy a bote pronto, seguramente que si lo piensas un poco te da más tiempo, pero no se puedes dar alguna pincelada así a bote pronto que digas, hombre, esto se puede aplicar y esto habría que mejorar o cambiarlo. Vale. Yo destacaría dentro de ese componente de evento con alma el compromiso. Es decir, hay un colectivo que ve el proyecto, que se identifica con él y que trabaja en pos de él. Normalmente no es un recurso con el que yo cuento habitualmente, ¿vale? Muchas veces te dicen, oye, yo quiero organizar esto, estos son mis objetivos, tú hazme un plan de trabajo y yo te voy validando, digamos, las cosas. Aquí no se trataba de validar, sino de identificar, por ejemplo, lo que hemos puesto en la slide, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos de satisfacción de gente que va a venir? ¿Cómo les podemos hacer más agradable su estancia? ¿Cómo puede ser la experiencia deportiva mucho mejor? ¿Cómo el espectador puede ver mejor el campeonato? Entonces, esa visión para mí ha sido muy, muy enriquecedora, más sobre todo en cuenta, y en este caso puede ser un ámbito limitativo, que son personas que no tienen muchas veces ni idea de cómo se organiza un evento, que no tienen una sistemática o que no tienen un conocimiento jurídico de por qué se toma una cosa, que no saben ver un plan contable. Entonces, pese a esa limitación del tipo de perfil de persona que me he encontrado en este proyecto, yo destacaría la capacidad que le hemos dado entre todos en esa dimensión de compromiso. Y un elemento que yo destacaría como un fuerte son los recursos, es decir, simplemente la implicación de Getxo Kirola
o del Ayuntamiento de Guecho, poniendo los recursos y siendo ellos los gestores de la infraestructura, les coloca en un plano, digamos, de ser activos. Normalmente me suelo encontrar en eventos, como yo entro a una sede, me dicen cuál es la tarifa, cuáles son las limitaciones y los recursos que puedo disponer, pero no son mis compañeros normalmente a la hora de organizar. Y aquí, sin duda, ha habido una implicación grande por parte de Guecho Quirola, en su conjunto por el Ayuntamiento de Guecho, y luego los recursos económicos y también, digamos, no solamente, es decir, hay un presupuesto importante que a mí me gusta destacar, pero sobre todo ese compromiso institucional y federativo en querer empujar el proyecto. Es decir, no me han dicho, toma, aquí tienes el marrón, etcétera. Cada vez que ha surgido alguna dificultad, y las ha habido algunas, la voluntad de las partes ha sido interesante. He participado en bastantes eventos, vamos a decirlos, institucionales, donde colaboraban diferentes instituciones. Y más que colaborar, había tortas. Y diferentes objetivos y diferentes visiones. Y gestionar ese tipo de situaciones ha sido muy complicado en otros eventos que he estado. En este ha sido siempre una voluntad de decir, vamos a identificar el problema y saber qué está en manos de cada uno, apoyar en ese tema. Entonces, por eso digo, ¿no?, que me he encontrado, la verdad, que muy a gusto en este proyecto. Obviamente, dentro de la limitación que las personas no, pues igual no tienen un conocimiento práctico de lo que supone un evento, incluso con limitaciones en el inglés o, claro, al ser un evento internacional, pues bueno, necesitas también una cierta background, ¿no?, a la hora de trabajar con otras personas de otras personas. Y bueno, pues igual aquí no se tenía ese conocimiento y me he encontrado muy a gusto y por eso he titulado esta charla Un evento con alma. Oye, pues muchas gracias. Me parece que o ha estado todo muy claro, o hay preguntas o tal, lo podemos dejar aquí. A mí sí me gustaría, antes de despedir, dar la palabra a Isabel Ariceta, la vicedecana del Grado de Ciencia Física del Deporte. Y si te querrás saludar, Isabel. Arratsaldeon, Mikeldi. Encantada de conocerte. Pedirte disculpas en primer lugar porque me he incorporado bastante tarde, porque me ha surgido otra cosa y ya sabes lo que suelen ser estos temas, ¿no? Agradecerte tu disponibilidad y tu presentación. Y bueno, en lo que he podido escuchar de tu presentación, me parece que es todo un ejemplo de cómo salvar dificultades ante situaciones totalmente inesperadas. Bueno, los que nos estamos dedicando a la gestión últimamente, sea de eventos, sea de planes de estudio, sea de lo que sea, creo que nuestra capacidad está siendo puesta en muchas situaciones que no pensábamos que íbamos a ser capaces de solucionar, ¿no? Y desde ahí felicitarte y darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Isabel, y gracias de Eusto Campos también un poco, y a Fernando en este caso, por darnos la oportunidad de contaros un poco de qué es Sokatira Mundiala, y espero verlos del 15 al 19 de septiembre. Muy bien. En Guecho y bueno, pues entre todos también impulsar este deporte que yo creo que tiene mucho alma.